si yo a ti te digo, niña viajando sola, tu cerebro tiene una imagen, pero hay alguien a quien no le conviene que tu cerebro tenga esa imagen. Entonces, lo que yo te digo es, Mena. S'ha anat construint tota la narrativa horrible i sí. deformada al voltant del terme, no? Sí. Y fue muy rápido, I molt en términos de medios, fue sí, yo creo que perquè 2 años. va funcionar perfecte. Hola, Eileen, quin gust tenir-te aquí. Estava pensant com havies aparegut en la vida de Kepo. Fa un parell d'anys la Sònia va anar a Mèrida, al Congrés de Periodismes de Migracions, i va tornar dient, he conegut unes mexicanes increïbles i una d'elles viu a Barcelona. I llavors vam començar a mirar i vam començar a llegir els teus articles i vaig flipar i vaig enamorar-me de com estaves explicant, a banda de com escrivies, de com estaves explicant i la mirada aquesta sobre migracions que tens. Llavors vam començar a pensar quin projecte podíem fer junts i et vam trucar i llavors ja ens vam conèixer i bueno, fins avui, no? I fins avui, això està molt bé. Serà una mica estrany anar de català a castellà, porque todavía estoy en las aguas turbias, bueno, pero así se vive en Barcelona, ¿no? Així vivim, También, sí. yendo Aquí y els migrants viniendo. hem après a parlar català. Jo porto avantatge, ja ho tinc molt ben treballat. Bueno, puede ser así, que me hablas en catalán y te contesto en castellano y esto se vuelve muy interesante, como es también lingüísticamente y también, ¿no? Culturalmente. A mí es que me ha dado mucho gusto conocer al equipo de Kepo y la iniciativa que tiene Kepo de abordar más contenido relativo, no con migración, sino con cómo se cuenta la migración. Que para mí es el punto clave al que le tenemos que poner atención ahora y que el Congreso de Periodismo de Mérida justamente va de eso, ¿no? O sea, no es un congreso de migraciones, ¿no? Es un congreso de periodismo de migraciones, es decir, cómo estamos contando las historias de migración, qué hacemos, ¿no? Para romper ese ciclo, para romper esa mirada. Y yo siento que lo que hace Kepo y lo que se están haciendo en algunas otras iniciativas, tratando de cuestionar la narrativa dominante, sobre todo de los medios hegemónicos, ¿no? Y tratar de crear narrativas alternativas, es el camino por donde vamos a ir. Y es el camino por donde está yendo mucha gente joven sin planearlo de esa manera, simplemente poniendo en la mesa sus pròpies formes de contar, així que... Això ve com del desig de treure'n fora, no? Totes aquestes converses que tenim pels passadissos, que tenim en espais, de les que hem tingut unes quantes mentre fèiem el projecte El Camí Impossible, no? Però que al final són converses que es queden allà a les oficines, als passadissos, a les canyes de bar, no? I que al final ens costa portar a llocs, no? A llocs on quedin transpassables, compartibles y que puguin anar una mica més enllà. Y que la gente pueda verlo y decir, yo he pensado eso. Claro. Cuando se pone sobre la mesa, vemos que somos muchos los que estamos pensando esto, los que estamos pensando, ¿por qué cuando se contó esta historia no se contó esta parte? ¿Por qué si yo tengo un vecino que es de tal manera? Otro vecino que es de tal origen, otro vecino que hace esto, y otro vecino que hace... Hay alguien allá diciendo que todos ellos son un peligro, ¿no? ¿Y por qué nunca salen en la tele, no? ¿Y por qué no oigo a ellos contar la historia de ellos, ¿no? La gente de la vida real, en sus espacios personales, tiene muy claro que el otro no es el enemigo, ¿no? Porque tú no vives tu vida cotidiana con miedo. La gente no vive con miedo. Bueno, és que ahí jo penso que tenim com una majoria silenciosa, no? Aquestes majories silencioses de les que sempre es parla, no? A les xarxes socials només parlen els haters, no?
sobretot parlen els haters. Jo hi ha moltes vegades que comença a desplegar-se un fil de narrativa d'algun tema que explota, no? I veus com són els odiadors i els hiperventilats els que comencen a cooptar tot el discurs i costa molt que la gent que defensa surti a defensar, no? Hi ha poca defensa a les xarxes, però jo penso, pues, sempre tendeixo a pensar en positiu, no? Perquè la majoria de la gent té una altra experiència, no? I jo penso que hi hauria molta més gent que respondria en defensa de, que no tanta que segueix aquest discurs d'odi, no? I això connecta molt amb les normalitats, no? En què portes els teus fills a l'escola i allà comparteixes espais amb molta gent de molts llocs i moltes cultures i no et sents en perill, no? No estàs patint pel teu fill, no? Y si estás patint es porque te han inoculat un discurso, ¿no? Primero, al principio de la conversación mencionaste algo sobre una mayoría silenciosa, que es un término con el que yo no estaría de acuerdo. Es una mayoría que habla, que tiene narrativas, que tiene voz, cuya voz no se amplifica. Las narrativas existen, la gente cuenta sus historias, y esto ha sido de toda la vida. La gente se entiende, se comunica, se construyen historias y narrativas colectivas que están ahí, que existen. Más que las redes sociales, que son muy ruidosas y que sí, muchas cosas. Para barrer una escalera tienes que empezar por arriba, ¿no? Es así, las escaleras se barren de arriba para abajo, y el arriba aquí son los medios hegemónicos, o sea, es el medio industrial que es el que tiene unas narrativas sobre inmigración desde hace muchos años que representan a los migrantes y representan la movilidad humana, ¿no? O sea, cualquier persona que se mueva a tu país, la que tiene ciertas características como un problema o como un crimen, ¿no? Como alguien que está violando la ley. Y es frecuente equiparar migración con ilegalidad, como si la migración legal no existiese. Esta es una narrativa que ha sido impuesta desde los medios de comunicación industriales, ¿no? Estas diferencias, representar al migrante como una persona que es pobre, como una persona que está en la ilegalidad o ha viajado en la ilegalidad, y como una persona que posiblemente incurrirá en crímenes. Es la imagen que se ha puesto del migrante. Luego, desde luego, a Messi, que es básicamente un migrante sudamericano que estuvo trabajando en España, no se le dice migrante, ¿no? Es un expat, muchísimas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que analizar es por qué esta narrativa ha estado ahí durante tantos años, ¿no? Durante tanto tiempo, y a quién le conviene que esta narrativa exista, ¿no? ¿A quién le conviene preservar la idea de que ciertos migrantes representan un peligro y entonces no pueden o no deberían tener acceso a servicios sociales? ¿A quién le conviene que nosotros pensemos que los migrantes solo pueden ocupar cierto tipo de puestos de trabajo o pueden desempeñar ciertas actividades? ¿A quién le conviene que en sus propias redacciones, cuando están hablando, cuando te dicen Barcelona tiene un 20% de población inmigrante y tenemos gente de Pakistán y de China y de Perú y de Marruecos, pero en sus propias redacciones solo haya una persona catalana y otra y a lo mejor una de León y Castilla, de Castilla y León y una de Madrid, ¿no? Esto ha permeado hacia abajo, ¿no? Yo pienso que mucho de lo que se ve en las redes sociales, todo lo que no es orquestado por partidos políticos, que esa es otra parte de las redes sociales, pero mucho de lo que se ve ahí es solo un reflejo de lo que los medios de comunicación industriales han puesto sobre la mesa como narrativa de la migración, ¿no? Portem molts anys, no? De narrativa i construcció mediàtica de lo que es un migrant, ¿no? Creo que también es importante entender que la forma de construir una narrativa diversa no consiste en hacer una contranarrativa, porque mencionaste el término y es un término que se menciona mucho. Y yo creo que esa es la peor receta que podemos hacer. No podemos ir a las redes a defender a alguien cuando la derecha está diciendo cosas sobre alguien. La metáfora esta de no pienses en un elefante. En este momento toda la gente que nos está oyendo tiene un elefante en la mente, ¿no? O sea, cuando tú
le das un espacio, ¿no? Le das sentido a ciertos términos o a ciertas narrativas o a cierto vocabulario, lo que estás haciendo es ponerlo en el discurso mediático y darle un lugar. A mí me parece que lo correcto es justamente no responder, ¿no? Y lo que sí tenemos pendiente es amplificar las narrativas diversas que sí existen. Lo que hay es una falta de visión y desde mi punto de vista incluso de visión empresarial de las grandes empresas de medios. Porque lo que tienes es que hay muchísimos espacios alternativos que dan cabida y alojan y monetizan estas narrativas alternativas. Son personas de origen inmigrante y que hoy están publicando libros, están haciendo podcasts, te montan una obra de teatro, te escriben un poemario, hay muchísima ficción, ¿no? Y las editoriales los están publicando. Estamos viendo todo el tiempo un dinamismo en la producción de piezas que autorrepresentan, que además están siendo ya reconocidas en espacios públicos, ¿no? Claro. Paloma Chen ganó el Premio Nacional de Lírica española. Hizo un reportaje muy amplio, es un trabajo muy bonito que se llama Crecer en un chino, ¿no? Donde ella, habiendo crecido en un negocio de una familia china, entrevista a otros chicos que crecieron o en bazares o en restaurantes, ¿no? Todo eso está ahí. Y por alguna razón, que puede tener que ver con todo esto que has dicho sobre la falta de diversidad en los medios, pero no lo están viendo. Hace un par de meses tuvimos aquí en Barcelona la segunda edición de la Feria del Libro Migrante, que es una maravilla, ¿no? Es una explosión de libros publicados por editoriales pequeñas, autopublicaciones, fanzines, conversaciones, de gente que viene de muchos países. La verdad, te lo digo sin ironía, me da un poco de pena la gente que sigue pensando que la información que le enriquece está en el periódico A, el periódico B o el periódico C, que son todas las opciones que tenemos, claro, o el informativo más escoltat de Cataluña. Está muy bien que hoy veamos eso, pero toda esta riqueza se la están perdiendo. Es una pena, de verdad, ¿no? Claro, no s'amplifica. Però aquí també, i fent autocrítica, no? Des els espais de comunicació conscient d'esquerres, progressistes i tal, no hem estat allà construint altres narratives, treballant altres maneres de representar, no? Hi ha hagut molt poc. Ara no? Des de fa uns anys es comença com a agafar consciència, no? De la necessitat de construir altres tipus de narratives, altres tipus de representacions. Hem deixat que tot això flueixi durant molt temps sense qüestionar-lo, sense posar-li aturadors, sense fer contranarratives, no? I té, bueno, per mi hi ha un tema també que té a veure amb com entenem la diversitat, no? O sigui, als espais progressistes o d'esquerres i tal, que ens omplim la boca de parlar de multiculturalitat, de diversitat, de tot això, però alhora tenim molt limitada aquesta, no? A la pràctica tenim molt limitada aquesta diversitat, perquè no estem en els espais diversos, no integrem, o costa molt integrar diversitat en els nostres espais. S'entén la diversitat també com una qüestió de pell, procedència, raça, el que sigui, però no també la ideològica, no? O sigui, no estem disposats. Si diferim una mica d'idees, ja no ens podem entendre, no? Ja tu allà i jo aquí, no? I com ara mateix ens estem polaritzant i dividint. O sigui, hi ha hagut una construcció del relat de la diversitat que és purament estètica, no? I això té a veure també en com en determinats mitjans, quines quotes o quins percentatges de periodistes migrants estan participant en les redaccions. I aquí, amb les narratives, no? O amb els continguts que surten a les notícies, el que ens trobem és que al final sempre acabem amb aquests dos extrems, no? Sí. Són dos extrems ultraminoritaris, no?
però com són els únics que És així. apareixen, i normalment són els de la violència, els del crim, no? Etc., són els que ocupen, no? Tota la narrativa, o tot el marc, tot el marc de l'imaginari col·lectiu, no? Estan ocupant aquest imaginari col·lectiu per absència dels relats de la normalitat, que és la immensa majoria dels migrants, no? I aquí hi ha històries increïbles, per ser, no? Que ells, com tu deies, no? Ja estan començant a explicar, però que també s'ha de fer un esforç per ensenyar aquesta és la normalitat, això és, no? Perquè això és molt desactivador, ¿no? Que la armonía o la solidaridad entre vecinos no sea una noticia, quiere decir que no es algo extraordinario. Y eso habla muy bien de nosotros como sociedad, ¿no? Claro. Pero claro, ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo no noticioso aparezca como una narrativa importante, no dominante? Sí. Bueno, ese I és aquí un repte molt important amb el fet periodístic, no? Què hem de fer els periodistes, o què s'ha de fer des del periodisme per no acabar amplificant només allò minoritari, però dolent, però que a la vegada acaba alimentant els discursos. Sí, yo creo que tenemos que repensar todo, desde los medios de comunicación como industria. No habrá nuevos modelos o nuevos espacios mediáticos con esa estructura. Los que ya están ahí y pasarán los años y desaparecerán, ¿no? Yo suelo decir esto con los políticos, ¿no? Lo que no haga la democracia lo hará la naturaleza. O sea, tú escuchas una tertulia de estas de radio y la edad promedio de los señores tertulianos es 83 años. Entonces, a ver, a esto le queda poco, ¿no? Y estos son espacios que no están incorporando gente joven, que tienen usualmente 3 señores y una mujer porque es la cuota, ¿no? Y que además no, pero ni de chiste, incorporarán a alguien que tenga un origen nacional o étnico diverso, ¿no? No lo estamos viendo en estos medios. Pero las nuevas generaciones ya no tendrán estas referencias. ¿Cuáles serán las referencias? Ese es el reto. Que ahora tenemos que encontrar un modelo que nos permita todas estas pequeñas experiencias narrativas que están teniendo las personas jóvenes y las personas diversas, que nos permita monetizarlo primero, porque está muy bien que lo hacen porque tienen ganas, pero también sería muy bueno que lo hicieran de una manera que les permita vivir de eso y profesionalizarse. Toda la parte que tiene que ver con entender por qué pasan las cosas y explicarlo, ¿no? Que son para mí las 3 Es, ¿no? La enunciación, el entender y el explicar. Esto no lo estamos haciendo en los medios de comunicación porque no hay dinero, porque no hay tiempo, porque el que hoy hizo la noticia urgente en la alcaldía, ahora mañana la hace con los mozos y pasado mañana la hace con otra persona, ¿no? ¿Cómo creamos estos espacios para que la gente pueda, para que los propios periodistas puedan dedicar un tiempo a entender los fenómenos y luego explicárselos a las personas de manera que las personas los sientan cercanos, ¿no? Lo que querría preguntarte es, en el caso de Kizok, que de alguna manera estos chicos se narran a sí mismos, ¿no? Ustedes los van siguiendo y hay un control, ¿no? Por parte de ellos, de cuál es la narrativa que se hará pública sobre ellos. ¿Cómo fue el proceso, no? ¿Cómo es la negociación para decirle, tú tienes derecho a decir lo que tú quieras decir sobre ti, que es como tendría que ser siempre, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues amb el Joseph, la Judit i el Marwan, és que tenen moltes ganes i tenen molta necessitat d'explicar-se, no? Perquè ho senten com una injustícia, senten també que les coses que els han passat no són normals ni haurien de ser normals en el món que viuen, que també l'han entès i l'han descobert i el comprenen perfectament, no? I llavors, a la que obres la porta a escoltar-los, es deixen anar, no? També penso que no només tenen ganes d'explicar-se, sinó que tenen la necessitat de que algú els vulgui escoltar.
quan ens plantegem documentals no els podem entendre d'una manera que no sigui mitjançant un procés participatiu i que ells tinguin el control d'allò que volen explicar. En aquest cas, nosaltres obrim la porta i fem pues, uns jocs, unes dinàmiques en les que els deixem anar per veure què és el que necessiten explicar, què és el que volen expressar, què tenen a dintre que volen treure. I des d'allà anem acostant, no? Anem intentant buscar què és el comú, què és el que ells tenen en comú que volen. I des d'aquí és que proposem i llavors és això, no? El que teniu en comú, pues anem a pensar com ho voleu explicar, no? I llavors aquí va haver en comú, ells tres van voler explicar la seva història migratòria i parlar de racisme i mitjans. Tenien en comú que havien passat pel sistema de tutela de l'estat espanyol, o català en aquest cas. Havien descobert el terme menes, que per ells era una cosa, ells no s'autoidentificaven com a menes fins que van llegir una notícia, no? Va ser els mitjans els que li van posar l'etiqueta. Vam buscar un munt de notícies que parlaven de joves tutelats, de menors migrants, i vam estar llegint notícies i parlant de com se sentien, no? O què, no? I aquí van sortir coses divertidíssimes. En aquest rol que em toca, que és el de dirigir, però no és tant dirigir com acompanyar i facilitar i veure que i posar els mitjans, no? Tècnics, no? Ells volen expressar-se, no volen aprendre a portar una càmera, no? Llavors volen autorepresentar-se, llavors facilitem i posem tot l'embolcall de la producció audiovisual. I, bueno, clar, surten unes coses impressionants, perquè tenen unes històries impresionants, tenen una visió y una experiencia impresionante y tienen molt a dir. Creo que hay muchas historias que hemos escuchado de personas que por su fenotipo están caracterizados como, ¿no? En el discurso público, como alguien que no es de aquí, entre comillas, ¿no? Y entonces, oye, ¿y tú de dónde eres? Pues de Alicante, ¿no? No, pero ¿de dónde, no? Rocío Quillaguaman, que es una joven ilustradora peruana que llegó aquí a los 9 años, tiene una viñeta sobre eso, ¿no? Que dice que en esta dinámica la O de dónde se va haciendo más larga, ¿no? Pero ¿de dónde eres? De aquí. No, pero ¿de dónde? No, de Alicante. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? Hasta que dices... Perú, yo sabía. ¿No? Yo te veía. Sí. Yo tengo un amigo que fue a Perú, ¿no? Y ya con eso se cierra la conversación. Claro, entonces esta mirada del otro se extiende no solamente a casos como el de estos jóvenes que llegan siendo muy jóvenes y se incorporan, sino incluso a jóvenes que han crecido aquí, que siempre han estado aquí, pero que esta alteridad, ¿no? Esta etiqueta de eres el otro les ha sido impuesta desde el principio. Y entonces esas miradas son muy interesantes porque es como que ven en dos canales y escuchan en dos, entienden el mundo en dos canales. Sí. Una cosa que vam veure amb ells quan miràvem les notícies, que és que posava tantos joves menores tal, i la foto eren tot un grapat de senyors que dius, però això no són joves, això, no? Llavors era com l'imatge del negre amenaçant, no? L'amenaça. I un altre cop més el titular i la imatge conforman l'amenaça a pesar de que estem parlant de nens o de joves que venen, ¿no? El truco del término espantoso mena, ¿no? Si yo a ti te digo, niña viajando sola, tu cerebro tiene una imagen, pero hay alguien a quien no le conviene que tu cerebro tenga esa imagen. Entonces lo que yo te digo es mena. Y mena no va a traer nunca la imagen de una niña, de un niño, de un chaval de 13 años, de una niña de 15 años, viajando sola en el fondo de un camión. Porque si yo permito que tú como audiencia traigas a la mente esa imagen, tú tendrás empatía con esta persona. Pero si yo despojo de humanidad
despojo de cualquier referente que tengas tú en tu subconsciente a esta persona y le pongo solo una palabra que no dice nada, logro que no te relaciones con ella. I a mi això me resulta especialment impressionant perquè a Kepo la paraula mena va arribar fa 15 o 18 anys com una paraula tècnica. Des de que jo vaig conèixer el terme, que el vaig conèixer com un terme tècnic totalment despolititzat, que a més no coneixia ningú, no? Com s'ha anat construint tota la narrativa horrible i deformada al voltant del terme, ¿no? Sí. Y wow, Dios, ostras. Y fue muy rápido, en términos de medios, fue yo creo que 2 años. Va a funcionar perfecto. Volvemos otra vez a cuál es la responsabilidad de los medios, porque este uso intencional del acrónimo para deshumanizar viene desde la política y viene desde el poder. O sea, hay despachos donde se tomó la decisión de vamos a poner en juego esto y hacerlo. El periodista que recibe el primer comunicado o va a la primera conferencia donde se dice eso, le tocaría desmontar. O sea, nosotros estamos ahí para cuestionar el discurso político, para desmontar las narrativas que vienen desde el poder y para dar un contexto. Y lo que han hecho los medios es apropiárselo y repetir. Y aquí yo soy muy clara, ¿no? Hay 2 maneras de estar en los medios de comunicación. Una es comprobando, cuestionando, confrontando y desmintiendo, y eso es periodismo. Y otra es repitiendo lo que dice el poder, y eso es ser portavoces. Y los medios de comunicación hegemónicos están siendo portavoces de las narrativas deshumanizantes cuando se habla de migración. Son portavoces del poder, no cuestionan, no confrontan. No només de les narratives de migracions, no? No només no, de les en general, migracions, en general de no? tot, no? Jo, per exemple, tinc molta contradicció amb la idea de corresponsal, no? Perquè té a veure també amb com construïm la narrativa del món i dels altres, no? Llavors, si tu sempre necessites una persona blanca, espanyola o catalana i tal, perquè t'expliqui el que està passant al Senegal, no? Tornem a lo mateix. Al final és el mateix, no? O sigui, ens han d'explicar el que passa al Senegal, els senegalesos. Què passaria si portéssim 20 anys escoltant corresponsals senegalesos, explicar-nos... Hauríem d'aprendre no? Hauríem après a escoltar senegalesos, ells, no? I ells també s'haurien format en com han d'explicar-nos el Senegal a Espanya, no? Però llavors aquesta necessitat a mi per mi té un vincle total amb el colonialisme. És algo brutal i ningú parla d'això. Aquest tema, no? O sigui, els corresponsals són necessaris, sagrats. Fíjate que volviendo al aspecto de la representación de los jóvenes, que es con lo que habíamos abierto esta parte, creo que los jóvenes sí están más preparados para hacer esto. A mí me parece... porque yo doy clases de periodismo y además doy talleres a periodistas jóvenes ya en activo. Y esta imagen del periodista lobo solitario que iba por una exclusiva, no sé qué, es muy de nuestra generación, pero ellos ya no la tienen, no, para ellos eso no és el periodismo. És que es poden fer coses tan boniques, o sigui, estem perdent tantes oportunitats d'explorar maneres de treballar, de generar continguts, recerca, ¿no? Que podrían ser maravillosas. Bueno, a mí suelen decirme que soy muy optimista para ser periodista, ¿no? Pero la razón es que trabajo con gente joven. Y yo creo que ahí están como las lucecitas de esperanza del oficio y también de las narrativas de la sociedad en general, ¿no? Que yo creo que esta generación, que además los hemos maltratado mucho, ¿no? Les decimos que son egoístas, les decimos que son frágiles, les decimos un montón de cosas. Esta es la primera generación que tiene la certeza de que no vivirá mejor que sus padres. Trágate esa. Y aún así tiran para adelante, se voltean a ver unos a otros, van construyendo cosas, hacen radio, hacen podcast, publican libros. Por supuesto ya ni sueñan que construirán una familia y tendrán su casa y 2 autos, pero aún así han entendido que es posible que ellos se hagan cargo de su propia representación sin esperar a que venga alguien a ponerles un micrófono o a darles voz, esta frase espantosa que suele utilizarse. Sí pienso sinceramente que la mía y posiblemente
gente un poquito más joven que yo, le tocó ser como la bisagra, ¿no? Que estamos todavía viendo a este elefante que está yendo al cementerio a morir, ¿no? Y que está viendo esta nueva ola que no sabemos cómo va a funcionar y que nos toca navegar un poco entre las dos aguas, pero el periodismo va a ser otro, muy diferente. No habrá estas grandes empresas de medios, casi me atrevo a decir, afortunadamente. Sí es claro que el periodismo y los medios en general de los próximos años tienen que ser colectivos y tienen que ser financiados por proyecto y no como medio. Ahí también nos toca a nosotros aprender a trabajar en equipo con ellos y que nos aguanten, ¿no? Per mi la llum està en que penso que el gran canvi que necessitem i que podem fer és tornar a obrir espais amplis on tinguin... o sigui, on tinguin... És que no pot haver debat si no hi ha diversitat. Sí. Si no tenim monòlegs. No? Sí, sí. Llavors, no podem seguir sostenint monòlegs i jo només me vull trobar amb el que me dona palmadetes en l'esquena perquè me diu perfecte, estic super d'acord amb tu. No, necessitem diversitat de pensament. Si no estem creant... Estem passant del pensament únic al pensament únic subdividit, no? Molts pensaments únics. Atomizado. No? Estem atomitzant pensaments únics. Cada cop estem més en la idea de que no cal unir-nos tots, però sí que ens hem de poder sincronitzar. Comunicar, no? Hacer vasos sincronitzar, fer vasos comunicants, teixir ponts i tal, des de les nostres diversitats de procedència, cultura, religió, tot, perquè si no som incapaços... Hasta classe. I classe i tot, no? I necessitem... Però tot aquest univers de maneres de pensar, ser i entendre el món necessitem sincronitzar-lo. Si no ho sincronitzem, el connectem i l'activem com una cosa que flueix junta, no... Como sociedad organizada que está haciéndose cargo de su representación, también tenemos que exigir que quienes dicen que nos representan, nos representen, ¿no? Y yo creo que aquí las partes más progresistas del espectro político han fallado, ¿no? Han fallado en representar a las personas que son más vulnerables, a las personas cuyos derechos son los que están un poco más en cuestión, y sobre todo han fallado en blindar lo que ya tenemos, porque este avance en narrativas de justicia, en feminismo, en diversidad sexual y de género, todo este avance es como es un péndulo, lo sabemos. Lo veo en Cataluña, lo veo en España, lo veo en Estados Unidos, donde viví 2 décadas, y lo veo en muchos otros lugares. Las izquierdas no están a la altura de la población a la que representan. La sociedad ha avanzado muchísimo más rápido que la gente por la que se vota. Y mira, para eso, si queremos ver una prueba de lo que puede pasar, ahí está Estados Unidos. En Estados Unidos Donald Trump no ganó porque una mayoría de los estadounidenses votaran por él, porque no es así. Donald Trump ganó porque una gran mayoría de los estadounidenses no votó, porque no confía ya en las en los políticos, en las representaciones políticas más progresistas, y porque nunca votaria por las más retrógradas. Però és que jo començo a tenir por, també, no? De la violència, no? De la dreta, no? Sí. De la violència del discurs, sí. No? I de les pràctiques, no? O sigui, I de la impunitat. I de la impunitat, no? Sí. Violència, pràctiques, impunitat. Violència discursiva, inclús, no? Sí. Ara el grup aquest que han desmantellat i detingut al capo, no? Que tenia aquests vídeos d'ella amb l'Abascal portant musulmans a les càmeres de gas, no? És d'una violència brutal, no? També veiem, arrel de lo de Torre Pacheco, no? La periodista aquesta de Televisió Espanyola, no? Sí. I van allà i com 14 tios cridant-la i li van dient «Solo queremos hablar, solo queremos hablar». I dius, no queréis ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Això no és parlar, això és violència. Sou vosaltres els violents, no? O sigui, i sento que des de...
que hi ha molta gent que comparteix aquesta por, però ens les estem guardant a dintre, no? Perquè aquesta violència sí és real, aquesta violència sí que és real. Què estem esperant per començar també a generar discurs no? Els violents sou vosaltres, els criminals sou vosaltres, el tal, no? També perquè totes les pors són legítimes, no? Però hi ha pors que s'inoculen, hi ha pors que s'estiren, no? I tal, no? Bueno, no sé, passen moltes coses que fan por. I llavors penso, què fem amb això? Ho necessitem? Ho hem de treure fora i combatre, no? La por aquesta fictícia amb una por. Hay un momento en algunos de nosotros que cuando a mí un hombre blanco me dice, tengo miedo, digo, vaya, ya era hora. Ya era hora. Bienvenido a como hemos vivido, no ayer, no hace un año, no hace 2 que Vox asomó la cabeza, no hace 8 que Donald Trump asomó la cabeza, como hemos vivido mucho tiempo. Las personas homosexuales, las personas inmigrantes, las personas negras, las personas que no tienen documentos, es decir, hay una serie de capas de vulnerabilidad. Hemos tenido siempre a gente que vive atemorizada por los discursos que pretenden erradicarles por ser o por hacer las cosas que hacen. Y claro, estos miedos siempre han estado ahí y por la misma razón, por lo que hemos hablado antes de otras representaciones, no se habla de ellos o se descalifican, ¿no? Se minimizan. Cuando entonces el miedo empieza a llegar a la gente que no está acostumbrada a tener miedo, que nunca ha tenido que voltear que l'han tingut, però com a home blanc l'han hagut de guardar a l'armari. Pero yo hablo de quienes nunca han tenido que salir a la calle pensando hoy alguien me puede matar. Y eso es una gran cantidad de gente, pero no la mayoría de la gente, ¿no? Pero cuando estas personas empiezan a decir, tengo miedo, yo creo que ahí es el momento en el que todos tenemos que apelar a estas narrativas que hemos construido en voz baja. ¿Cómo respondemos ante esta narrativa súper violenta? Y no solo la narrativa, las acciones súper violentas que estamos viendo. Lo que hay que hacer es voltear a ver a las organizaciones que desde hace muchos años están respondiendo a las violencias físicas reales que ya tienen. No es la primera vez que se hacen cacerías de migrantes, y antes además se han hecho cacerías de homosexuales, y antes se han hecho cacerías de prostitutas. Hay un sector de la sociedad que ya sabe cómo resistir. Bienvenidos los demás. Ahora hagamos resistencias comunes, que ya iba siendo hora. Tenemos que reconocernos y darnos espacio en nuestros distintos niveles de vulnerabilidad y en todas las violencias que ya hemos vivido, pero sobre todo es muy importante, yo creo, que quienes están viviendo miedo o violencia por primera vez se den cuenta, no tendría que decir esta palabra, pero que han sido privilegiados. Claro. Y si no logramos cambiar el mundo, por lo menos que el mundo no nos cambie a nosotros, que con eso ya vamos más o menos ganando. Ahí, ¿no? Firmo. Molt bé. Doncs fet. Pues, qué guay, Aileen. ¿Hacemos otra pronto? Hacemos otra pronto. Venga. Sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias.